El Centro de Estudios de Familia y Sociedad trae para ti Familias Caminando, un espacio para la reflexión, difusión y acompañamiento para lograr una cultura de familia. ¡Comenzamos! Infofamilia. La India veta la práctica comercial de los vientres de alquiler. El Parlamento indio ha aprobado una ley que prohíbe la práctica comercial de los vientres de alquiler y permite la maternidad subrogada altruista solo para parejas indias infértiles a través de una pariente cercana. Con el fin de evitar la explotación de mujeres pobres que se sometían a esta práctica a cambio de dinero, la ley aprobada establece unas condiciones restrictivas para utilizar la maternidad subrogada. Solo podrán recurrir a esta práctica las parejas indias legalmente casadas al menos durante 5 años, con infertilidad médicamente probada. La mujer deberá tener entre 23 y 50 años de edad, y el marido entre 26 y 55. Quedan excluidas las parejas extranjeras, las parejas gays y los solteros. También las parejas que ya tengan algún hijo biológico o adoptado. Solo parientes cercanas a la pareja que desea el niño podrán prestarse a ser madres subrogadas de un modo altruista. La pareja comitente no podrá abandonar al niño así gestado, cualquiera que sea su sexo o su estado de salud, pues se han dado casos de bebés enfermos rechazados por clientes extranjeros. Si la ley logra aplicarse, se cerrará un sector de negocio que, según el ministro de Sanidad Harsh Vardhan, abarca entre 2.000 y 3.000 clínicas dedicadas a esta práctica, en muchos casos de modo no oficial. Desde que se legalizó la maternidad subrogada en 2002, la India se convirtió en el mercado preferido para muchas parejas extranjeras. Al contar con agencias y clínicas especializadas, médicos experimentados, escasa regulación y una abundante provisión de mujeres dispuestas a tener hijos para otras a cambio de dinero. También el precio era muy inferior al de otros países, ya que oscilaba entre $20,000 y $30,000, menos de una cuarta parte de lo que cuesta en Estados Unidos. De ese dinero, la mujer gestante se llevaba unos $8,000, una cantidad importante para una mujer india pobre, pero la mayor parte era para la clínica y la agencia que facilitaba el trato. Todo esto dio lugar a una industria muy lucrativa y también a escándalos de mujeres pobres explotadas y de bebés enfermos rechazados. La red comercial que se ha creado en torno al negocio de los vientres de alquiler y las historias de las mujeres reclutadas para esta práctica han sido analizados en el libro Wombs in Labor de la socióloga india Amrita Pande, publicado en 2014. La India se suma así al grupo de países asiáticos que han abandonado la práctica comercial de los vientres de alquiler, al servicio de clientes extranjeros. Antes lo hicieron Camboya, Tailandia y Nepal. Nuestro tema del día. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al programa Familias Caminando. Como todos los lunes nos encontramos aquí platicando con expertos en el tema de familia. Y bueno, hoy la verdad es que no es la excepción. Hoy tenemos un tema muy interesante y nos acompaña la doctora Cintia Montaudón. Ella es profesora de tiempo completo de la Escuela de Negocios y vamos a hablar hoy del tema empresas familiares y familias emprendedoras. Muchas gracias, Cintia, por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Nos acompaña también Mari Carmen Aispuru, ella es parte del Cefas, y hoy queremos también darle la bienvenida a la doctora Cintia Robles. Ella recién acaba de ingresar al Cefas, entró en el área de investigación, y bueno, bienvenida al programa, Cintia. Gracias. Bienvenida al Cefas, y bueno, ya tendremos aquí oportunidad en algún momento de que nos platiques tú algo de tu desarrollo profesional y esto, pero hoy bienvenida aquí para platicar con Cintia el tema empresarial. Entonces, bueno, yo soy Cristina Pérez, también soy aquí del Cefas, y vamos a empezar, si les parece, con Cintia. Tenemos hoy 2 Cintias, entonces vamos a intentar diferenciarlas. Hoy Cintia del Cefas nos va a hacer favor de leernos un poco la semblanza de nuestra otra invitada, Cintia,
para que podamos conocerla un poco más en qué es lo que hace. ¿Nos haces favor, Cintia? Así es, la doctora Cintia Montaudón Tomás es profesor de tiempo completo de la Escuela de Negocios de la UPAEP. Se ha desempeñado en diversas funciones e instituciones educativas en México y en el extranjero. Desde el año 2000 ha participado como consultor en los sectores público y privados en las áreas de planeación estratégica, liderazgo, desarrollo organizacional y calidad. Es líder del Observatorio de Competitividad y Nuevas Formas de Trabajo de la UPAEP. Es doctor en planeación estratégica y dirección de tecnología por la UPAEP, doctor en negocios y sistemas de administración por la Universidad de Lincoln, Gran Bretaña. Cuenta además con grado de maestría en gestión empresarial por el Tecnológico de Monterrey, maestría en investigación en comunicación y estudios multiculturales en Francia y maestría en ingeniería de la calidad por la Universidad Iberoamericana Puebla, y actualmente se encuentra cursando, recientemente finalizando el postdoctorado en liderazgo organizacional en la Universidad de Regina en Virginia, Estados Unidos. Bienvenida, Cintia. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que es un currículum bastante interesante y bonito. Muchas felicidades, Cintia, por todo lo que has hecho. Y entonces, ¿qué te parece si comenzamos porque nos comentes este asunto? ¿Cómo es una empresa familiar, Cintia? Ahora sí que cómo funciona, para que las personas que nos escuchan sepan, cuando decimos una empresa familiar, ¿a qué nos referimos? Ok, bueno, primero que nada hay que empezar por las definiciones, que ya nos sirven las definiciones de empresa familiar para definir qué es este nuevo tipo de organización, o cómo ha evolucionado más bien, porque no es nueva. Antes se decía que una empresa familiar era propiedad de una familia, y la familia la definían como una relación de matrimonio y de sanguinidad. Okay. Pero si ahora yo tengo un hijo adoptado, pues también es mi familia, y si está en la empresa, forma parte de la empresa familiar, ¿no? Entonces es una. Luego se hablaba también que tenía que haber al menos 2 generaciones trabajando juntas. Yo puedo tener una empresa familiar de hermanos y somos de la misma generación, y de todas formas es una empresa familiar. Entonces hay mucho debate sobre qué es ahora una empresa familiar. Entonces hay gente que dice es una organización con varios miembros de la familia, no definen exactamente cuántos, que están representados en la parte de la propiedad de la empresa, es decir, son los dueños, pero que al mismo tiempo están presentes en su gestión o en su administración, y que entonces bajo esas condiciones es empresa familiar. Y puede tomar un montón de tipos diferentes, porque puede ser parental, que es la más común, que es la que empiezan los padres y después involucran a los hijos. Puede ser incluso una empresa transgeneracional, que empiezan los abuelos, los padres no se meten y después se brinca a los nietos, ¿no? Puede ser, como decíamos, entre hermanos, puede ser uno que se llama el consorcio de primos, es decir, se amplía a otras ramas familiares. Pero tenemos las más complicadas, que es donde involucramos a la familia política, ¿no? Sí, debe ser complicado. Sí, claro. Yernos, nueras, ¿no? Y las familias extendidas. Entonces, esas en su manejo se complica mucho, simple y sencillamente porque las relaciones familiares son de por sí complicadas. Entonces, imagínense trasladar el conflicto de la empresa familiar, de la familia al ámbito de la empresa y de regreso, ¿no? Claro. Ok. Justo ahora que comentas esto, me viene a la mente qué tan complicado es tener una empresa familiar. Yo he oído como, no sé si pros y contras. Bueno, no más que pros y contras, como muchas, ¿cómo se dice? Leyendas urbanas, ¿no? De que, pues, es casi imposible, diferenciar este asunto de, oye, me peleé contigo en la hora de la junta y luego nos regresamos a la casa, y cómo separo esto de que me peleé contigo allá y cómo no estar peleada contigo cuando regresamos y estamos cenando juntos, ¿no? Esa es una parte de lo que se llama la profesionalización de la empresa familiar, es decir, la tengo que manejar como un negocio, no como un agregado o un complemento de mi familia. Entonces tengo que ser capaz de separar hasta la emocionalidad. Yo me puedo enojar en el trabajo, ¿no? Pero si es un asunto de trabajo, no tiene nada que ver con mi relación familiar. El problema es que si estamos juntos todo el día, pues los conflictos van y vienen. Entonces, en lugar de resolverse los conflictos se van agravando porque ahora ya te vi en la empresa y entonces le meto otra emocionalidad allá. Y ya nos regresamos a la casa y seguimos con el pleito. Entonces hay que tener mucho cuidado. A veces lo que se hace es que se usan incluso mediadores en las empresas familiares para evitar los conflictos y sobre todo para entender el manejo de la emocionalidad en la familia y en la empresa. Claro. Ok, y en tu experiencia, ¿es sencillo? ¿No es tan sencillo? ¿Hay que tener alguna
capacitación especial. Yo creo que más que nada es entender la relación de familia y el amor de familia. O sea, eso no se acaba nunca, ¿no? Claro. Entonces, por más grande el conflicto que pudiera haber en la empresa familiar, pues la familia casi siempre sobrelleva todo este tipo de problemas. Claro. Tan es así que por eso es el tipo de empresa que más existe a nivel mundial. Si no, no existiría, ¿no? O sea, terminaría por disolverse. Sí, Claro. Sí, porque digamos que no es lo mismo como debatirle a tu papá, ¿no? Que es tu jefe. Que a tu jefe solo. Que si fuera alguien, pues Sí, que no claro. es nada tuyo, ¿no? O sea, creo que es más fácil poderlo hacer con alguien que no es nada tuyo y decirle, oye, no me parece no sé qué, tanto de ida como de regreso, la emoción, el sentimiento puede ser mucho menos a que si tienes que debatirlo de papá a hijo, de hijo a papá, de esposa, ¿no? Pero fíjate que cuando el jefe es una persona ajena, también hay una cuestión del respeto que se vuelve distinto. No me atrevo. A ti como eres cotidiano, ¿no? Sí, claro. Todos los días, somos cercanos, etcétera, te puedo decir lo que se me da la gana. Al jefe no, porque me corren, ¿no? Claro. Pero acá es las dos cosas, es el jefe y es mi papá. Sí, claro. Me puede correr de la empresa, pero difícilmente me va a Me correr de la correr de familia, ser ¿no? su papá, ¿no? Claro. Sí, claro. Muy bien. Si van teniendo también ustedes, chicas, algunas preguntas, se las vamos aquí haciendo a Cintia. Bien. Ahora, Cintia, ¿cómo... Lo que me viene ahora es cómo es la situación de empresas familiares en México. Hay como todavía, o sea, la gente se anima. Entiendo, hoy hay situaciones como complejas de trabajo, ¿no? No hay mucho trabajo, entonces hay muchas veces pues que a la persona lo que le queda es decir, oigan, pues vamos a ver qué hacemos juntos. Claro, la empresa familiar es una de las mejores formas de autoempleo en Exacto, México. ¿no? De hecho, la mayoría de las empresas, sobre todo las empresas pequeñas en México, empiezan como empresa familiar y casi siempre empiezan desde la casa, porque entonces es la manera de reducir los gastos. Claro. ¿Por qué empiezan en el seno de la familia y no afuera? Porque estas relaciones de confianza que existen en la familia, pues yo ya sé que tú no vas a tratar de engañarme, entonces si yo te presto dinero, si yo colaboro contigo, ¿no? Entonces hay una relación de apoyo que soporte la estructura familiar y que puede también soportar la estructura empresarial. Okay. Y en México es sencillo que la gente, porque digo, a lo mejor hablamos de empresas familiares que hoy en día ya son como mucho más, se han consolidado, ¿no? Sí, tenemos de las más grandes del mundo como empresas familiares, ¿no? Pero, y en México también. Pero ¿qué tan fácil es que una empresa de ser familiar llegue a ser como estas empresas hoy tan... O sea, en el camino... como Bimbo, lo más difícil como... es el proceso de profesionalización. Es decir, ¿cómo hago que la empresa deje de manejarse como si estuviéramos jugando en la familia a la casita o al trabajito, a la comidita? Porque además muchas empiezan como de comida. Sí, este sí. es uno de los Es negocios como lo principales más, que sí, empiezan sí. de negocios familiares. Entonces, ¿cómo hago para poder separar toda la cuestión familiar y convertirlo en una verdadera empresa? Entonces, si yo logro hacer ese proceso, las empresas familiares van a durar toda la vida. Claro. Ahora, también tenemos que pensar que en las empresas familiares hay otro fenómeno que tiene que ver con el manejo del tiempo. Las empresas familiares tienen éxito por la dedicación de la gente a la empresa. Como ese es mi sustento principal, pues le voy a dedicar más horas de lo que le dedicaría a un empleo tradicional. Eso también genera otros conflictos, porque entonces en la familia viene ese problema de que mi papá nunca está, ¿no? O sea, Pues de sí, que el o esposo mi no mamá. le da el tiempo, la mamá, etcétera, porque todo el mundo está metido en la parte de la empresa familiar. Entonces, pues hay cosas que hay que gestionar y profesionalizar adecuadamente para garantizar que estas empresas puedan sobrevivir en el futuro. Si tú te fijas en la sobrevivencia de la empresa familiar, lo más difícil es la transición generacional, ¿no? La sucesión. Cuando van a cambiar de una generación a otra, es donde casi siempre hay problemas y las empresas suelen desaparecer. ¿Por qué? Porque para el papá, la empresa es otro hijo, ¿no? Yo la creé, es mi experiencia, Sí, yo luego sé, para que el hijo ¿no? le llegue al nivel. Y entonces, después el hijo resulta que siente que porque a lo mejor estudió o tiene conocimientos más actuales que el papá, el hijo va a saber manejar la empresa mejor que el papá. Y entonces, el hijo está esperando con ansias que el papá se vaya de la empresa para destrozar, ¿no? Estos liderazgos destructivos que Sí, vemos claro. en muchos lugares, Sí. porque creen que traen mejores ideas que los padres. Entonces, lo que se hace muchas veces con la consultoría para empresas familiares es decir, lo mejor que ha hecho tu padre es esto y lo mejor que tú podrías hacer es esto, y si los combinan los dos, podrían hacer esto, ¿no? Y plantear como estos escenarios posibles de qué podría pasar con la empresa si hay cambios totales o si se queda la empresa como está para la sucesión
empresarial, ¿no? Sí, claro, a mí me ha tocado ver algunos casos en los que es, por ejemplo, al contrario, ¿no? Que el hijo tiene como todo el entusiasmo y a veces el papá, pues como con que se entiende, pues como un celito normal de, ay, le voy a entregar como que todo lo que he hecho a mi hijo y si no va a poder, ¿no? A veces a mí me ha tocado como la parte del otro lado de, no, pues es como que no sueltan mucho, ¿no? Y entonces también el hijo de pronto pues a veces dicen, no, pues no, si no, o sea, no puedo hacer lo que yo, es cierto también, muy cierto lo que tú dices, que muchos chicos llegan como queriendo, descubrir el hilo negro y yo voy a hacer lo mejor que tú. Que sientes que tienes más como experiencia, mi papá ya está viejo, ¿no? Exacto, es como una combinación entre que a veces, creo que el problema a veces está en que el papá no quiere soltar mucho y el hijo a veces quiere hacer todo lo que se le todo lo que y ahorita cree que hablas de esto del papá de soltar, esto tiene que ver un poco con esta figura de el papá permanente, ¿no? O sea, uno quisiera ser permanente en la vida de los hijos y también permanente en la empresa familiar. Si yo cedo la empresa, quiere decir que ya me estoy retirando. Si me estoy retirando, pues quiere decir que me estoy haciendo viejo. Sí. Si me estoy haciendo viejo es aceptar que eventualmente llegará a mi fin. Entonces, los papás no sueltan la empresa familiar porque es una manera de garantizar su permanencia, ¿no? Claro, emocionalmente es complicado soltarlo, aunque ya tengan como toda la edad, todas las herramientas para decir, ya quiero que tú lo lleves. Emocionalmente es un problema, es una situación difícil, como cuando te jubilas, ¿no? Cuando tus hijos se van, ¿no? El famoso nido vacío. Supongo que a lo mejor en la empresa también se da, ¿no? El asunto de que, pues, ahora sí que ya no soy necesario, ¿no? Ya alguien me va a sustituir y no... Y tendría que ser necesario también porque el papá también tiene esa necesidad de descansar, pero como decíamos que trabajan además más horas en la empresa familiar, es todavía más difícil dejarlo. Claro. Porque entonces, ¿cómo voy a llenar tantas horas de mi vida? Sí, claro. ¿Cómo voy a llenar tantas horas de mi vida y cómo voy a dejar a veces que este niño que ni experiencia tiene, ¿no? Según. Claro, eso es lo que piensa el padre. Eso es lo que piensa el papá, Yo hice ¿no? la empresa, ¿no? Yo hice la empresa y nadie mejor la va a poder llevar que yo, ¿no? Sí creo que es una situación como muy complicada, que aparte es entendible porque es una etapa en la vida en la que pues hay que soltar y tenemos que tener una preparación para poder soltar, ¿no? Claro, para poder... Perdón, bueno, ahorita hablando de esto me viene a la mente. Como consultoría, ¿cómo apoyan para que se dé este proceso? Para que el padre empiece a trabajar esto del desprendimiento, el aceptar que está creciendo y que pues va a llegar su fin, y su permanencia en la empresa, y el hijo empezar a tomar respetando esta dinámica. Lo que se hace es formar al papá como el futuro asesor, ¿no? Como si fuera, claro, no se sentirá desplazado. Y el hijo también puede llevar la actividad diaria. Entonces, es un asesor externo, no está dentro de la empresa. Entonces, la operación pasa a la siguiente generación, pero se hacen estas reuniones de consejo donde el papá tiene voz y voto. Además, cuando se hace la transición de la sucesión, no quiere decir que se pierda la propiedad, ¿no? Claro. Se pierde la función administrativa de gestión, pero el papá seguirá siendo propietario hasta que no herede a los hijos, ¿no? Claro. Entonces también hay que entender esa pequeña diferencia, ¿no? Porque son dos dimensiones diferentes de la empresa familiar, propiedad y gestión. Claro. Okay. Muy bien. Súper bien. Bueno, ¿les parece si tenemos ya ahorita poco tiempo en este bloque? Vamos a un corte comercial y regresamos en unos minutitos en su programa Familias Caminando. Ven, abre tu mente, libera tus sentidos. Eres parte de la realidad. Transfórmala con sentido humano. Haz que suceda. Asume el reto, porque el mañana es hoy. Vívelo. Sé lo que imaginas, haciendo girar el mundo. Ven, transforma tu vida. Soy UPAEP. Escúchanos todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde por Puebla FM. UPAEP presenta. Hola, soy la basura en tu casa. Sé que pronto me sacarás a la calle y me dejarás atrás, pero si no me pones en el lugar correcto, terminaré en las alcantarillas y provocaré inundaciones. Y cuando el agua se esté metiendo a tu casa y arruinando tus cosas, sabrás que he vuelto. Si tienes que deshacerte de la basura, hazlo de manera correcta. Y si puedes, recicla. Si la tiras en la calle, te llega. Nos vemos en tu casa. Este es un mensaje de Dale la cara a la Toyac.
Bueno, pues regresamos al programa Familias Caminando. Estamos platicando sobre empresas familiares y familias emprendedoras. Nos acompaña ya, como habíamos mencionado, la doctora Cintia Montaudón. Ella es una experta en empresa familiar y bueno, tenemos la fortuna de que trabaja aquí con nosotros en la universidad, con los chicos. Y nuestra querida otra Cintia de Cefas perdón, hace ratito la interrumpí, ella quería hacer una pregunta. Entonces, adelante, Cintia. Gracias. Cintia, tocaya, ¿qué sugerencias podrías darle a las familias que están iniciando un proyecto empresarial familiar? ¿A dónde podrían acudir? Estas consultorías que nos estabas comentando, ¿cuáles son los primeros pasos a aquellas personas que están pensando la posibilidad de gestionar y estructurar un proyecto, ¿no, empresarial con la familia? ¿Cuáles serían como los primeros pasos? Hay que acercarse primero que nada a los centros de emprendimiento y a las incubadoras de las universidades. Nosotros la verdad es que tenemos una trayectoria impresionante con lo que hemos hecho. Y se está abriendo mucho más a centrarnos en lo que es desarrollo de la familia emprendedora, que es justamente cómo creamos esos esquemas donde se apoya el emprendimiento, aunque no sea un emprendimiento de todos, sino de alguno de los hijos, claro, pero aprovechando los talentos de todos los miembros de la familia. La realidad es que la mayoría de los negocios empiezan a partir de las relaciones. Entonces, hacer uso de esos recursos, de las relaciones del papá, las relaciones de la mamá, los talentos de cada uno, hasta los compañeros de la escuela, los compañeros de los hijos, y así se va expandiendo esa red de posibilidades que permiten los desarrollos emprendedores. Ahora, este tipo de emprendimientos es muy interesante porque tenemos, por lo general, hijos jóvenes que están muy metidos en la parte tecnológica y que será un ámbito donde los papás jamás se metieron a este tipo de emprendimiento porque no lo vivieron. Entonces, es una manera de generar también los nuevos emprendimientos que están más apegados pues a estas nuevas tecnologías, al futuro del empleo, el futuro de los productos, de los servicios, ¿no? Son diversas generaciones trabajando en conjunto, ¿no? Así es. Y entonces, imagínate la riqueza de la experiencia, del conocimiento de cada uno de ellos, ¿no? Sí, claro, y al final, si cada quien está haciendo para lo que es bueno, digamos, pues claro que es una satisfacción, estás contento, pero si no identificamos las habilidades de cada uno de los, en este caso, pues de los miembros de la familia, pues es posible que encontremos trabajadores pues frustrados y esto que al final, pues es normal que digan, yo ya me voy de aquí porque no es que estén haciendo su trabajo mal, sino que no están ubicados en el perfil o en el lugar para lo que son buenos. Y acá, ¿no? Además, el que se colabore en un proyecto emprendedor también refuerza las relaciones familiares y las relaciones personales. Entonces, abona a los dos campos, ¿no? Por un lado tiene este aspecto económico de generar empleos, de generar productos, servicios, recursos, pero también de fortalecer este tejido social que empieza con la familia. Claro. Bien, bueno, yo sé que en la universidad decíamos que, bueno, al hablar de empresas familiares, evidentemente quien proyecta y quien promueve, pues tendría que ser desde la familia, ¿no? Claro. Desde la familia es donde podemos decirle o inculcarle desde pequeño a un chiquito, pues que le guste o emprender, ¿no? Saber vender, no sé, se me ocurre. Pero desde la universidad, como digamos en segundo término, ¿cómo ustedes promueven en los chicos que ellos quieran poner una empresa, que se vayan con el papá a trabajar? Mira, la ventaja de la cuestión de emprendimiento, no solo de empresas familiares, sino emprendimiento en general, son todos estos nuevos programas que se han desarrollado a nivel institucional y que son para todas las carreras, ¿no? Entonces, estamos formando líderes emprendedores de alguna manera. Entonces, también se están desarrollando proyectos con las materias como empresas familiares, donde además de emprender te vamos a enseñar cómo son las dinámicas distintas de las empresas familiares. Porque las empresas familiares, la verdad es que es un proyecto muy interesante, pero no son fáciles, sí, ¿no? Claro. Es un lugar de conflicto donde me llevo el conflicto al trabajo, me traigo el conflicto de regreso. La naturaleza que decíamos de la sucesión es complicada. Hay problemas de comunicación también porque no nos comunicamos en los mismos términos, las diferentes generaciones, ¿no? Es una comunicación intergeneracional, pero también genera una serie de beneficios adicionales que los estudiantes tienen que conocer, ¿no? Y saber que además cuando yo quiero emprender algo, mi primer apoyo es mi familia, mi primer apoyo para todo lo que yo tengo es mi familia. Sí, aunque no sea una empresa familiar, no, si yo quiero empezar familiar, con algo. Y normalmente los papás te van a apoyar para lo que se necesite, ¿no? Entonces, ¿qué mejor lugar para desarrollar un emprendimiento o para empezar con el emprendimiento? Claro. Mira, ahorita que estás comentando esto,
creo que, bueno, yo no tengo claro, y a lo mejor muchos de los que nos escuchan tampoco, ¿cuál es la diferencia entre empresa familiar y familias emprendedoras? Empresa familiar ya es este negocio que tiene la familia y que están representados tanto en la parte de la propiedad, son los dueños, y además en la parte de gestión, es decir, la empresa ya está. Pero hay familias emprendedoras que juntos generan estos desarrollos o que juntos apoyan el desarrollo de alguno de los hijos, de los hermanos, ¿no? Porque no nada más tiene que ser en los hijos en este tipo de familia, tiene que ser, abarca hasta familias extendidas. Entonces, y hay también, es muy curioso, pero hay estudios que dicen que hay un gen emprendedor. Es decir, eso está padrísimo. Si en las familias hubo migración es una de las partes importantes del gen emprendedor, porque como tú te tuviste que ir a algún lugar nuevo, no conocías a nadie, tuviste que hacer algo, ¿no? Entonces, claro, eso tiene que ver. Para sobrevivir. Igual, si alguno de las personas en tu familia fue autoempleado, es decir, desarrolló su empresa, pues también se potencia el gen emprendedor. Entonces, lo que el estudiante, lo que les hacemos aquí hacer es que hagan este familiograma, que es como pues básicamente su árbol genealógico, y se marca justo estas cuestiones, ¿no? Migraciones, que pueden ser migraciones de ciudad, migraciones locales, nacionales, internacionales. Claro. Cuando son internacionales se potencia todavía más el gen emprendedor. Claro. Y también que marquen de todos los emprendimientos que ha habido en la familia, dónde están. Entonces es muy curioso porque hay familias que lo tienen de los dos lados. Hay otros donde no hay nada, ni migración, ni emprendimientos de ningún tipo. Entonces, también para los estudiantes es muy interesante ver qué pasa en las diferentes familias de sus compañeros y se entiende también la dinámica familiar desde otra perspectiva. Claro. Porque los estudiantes tienen que hablar desde su bisabuelo. Entonces, también es este reconocimiento. Muchos dicen, yo no sé ni quién era mi bisabuelo, ¿no? Entonces, también es parte de conocer estos orígenes de familia que son esenciales. Claro. Porque finalmente nos van a servir en un futuro. Hay mucha parte de genética que se carga y se hereda. Entonces, qué mejor saber cuáles son estas cuestiones interesantes. También de saber en qué rubros estaban ubicados los emprendimientos, en qué áreas trabajaron los que no eran emprendedores, pero que estaban empleados. Bueno, todos esos son talentos que de alguna manera me llegan y que yo puedo aprovechar si yo desarrollo un emprendimiento. Claro. Entonces, ubicar quién es quién en mi familia y qué podría aportar a los proyectos que yo quiero desarrollar. Esa es la parte de familia emprendedora. Claro. Gracias, Cintia. Y en esta tónica, en tu opinión, actualmente, ¿cuáles serían los principales retos y desafíos cuando hablamos de empresa familiar? La parte de continuidad es muy importante, pero por dos razones. No nada más por la sucesión, sino también por quién va a seguir la empresa familiar después. Ahora vemos los millennials y postmillennials son mucho más móviles que antes, entonces quieren andar de arriba para abajo, quieren viajar, quieren probar muchas cosas. Y hay muchos hijos y nietos de gente que tiene empresa familiar que tú le preguntas, bueno, ¿y tú vas a seguir en empresa familiar? Y te dicen, nunca en mi vida, ¿no? O sea, es un rechazo total porque lo que quieren ellos es algo lejos del entorno familiar, a lo mejor porque ya les tocó vivir los conflictos de algunos de los miembros, claro, ¿no? Claro. O simple y sencillamente porque sus intereses ya son otros. Curiosamente, después del tiempo, eventualmente sí regresarán y a veces hasta es mejor que salgan, tengan otro tipo de experiencias y que después regresen con algo más que aportar a la empresa familiar. Claro. Porque finalmente pues es algo que van a terminar heredando, ¿no? Claro. La empresa familiar difícilmente se vende, ¿no? Casi siempre se pasa o si no, la empresa se termina. Pero no son empresas que comúnmente se vendan, ¿no? Claro. Como otros tipos de empresas, porque hay esa cuestión de lo emocional, sí, claro, es lo mío, ¿no? Sí, claro. Me llama ahorita la atención lo que estás comentando. De hecho, por aquí cerquita hay un joven exalumno de aquí de UPAEP que entiendo que sus abuelos trabajan en el ámbito cafetalero y él obviamente no está allá, pero ahorita está emprendiendo con un café aquí en la ciudad. Es relacionado, ¿no? Entonces, sí, exactamente. Tiene la relación, no está en el mismo negocio como tal, pero es una sucursal o una extensión del negocio familiar, ¿no? Así es. Entonces, sí, creo que esta característica de las nuevas generaciones de que les cuesta trabajo quedarse en el mismo lugar, sí, entonces hacen algo diferente, ¿no? Pero qué bien que puedan hacerlo diferente, pero de todas formas vinculado, ¿no? Claro. A este centro de experiencia, giro, claro, ¿no? Claro. Entonces, esa es otra, porque son familias emprendedoras que no te limito en tu capacidad de emprender, ¿no? Claro. Al revés. No lo quieres hacer con nosotros, no hay problema, lo puedes hacer por tu cuenta, pero es extender también los negocios familiares. Exactamente. Muy bien. Yo quisiera, en este ratito que nos queda, y que ya es poquito, si pudieras, para los papás que nos escuchan, que tienen a lo mejor hijos todavía chiquitos, ¿cómo podemos inculcar en nuestros hijos
esto de el emprendedurismo, la empresa familiar, sobre todo como bien dices tú, que hoy en día pues los chicos tienden ya más como a irse. ¿Tú crees o tienes como algún tip que pudieras darles para volverlos como a involucrar en este? Es muy curioso, pero la idea es, se tienen que educar en la libertad. Si yo tengo una empresa familiar y educo al hijo para que tú te vas a quedar aquí, lo más seguro es que se quiera ir. Sí, claro. ¿no? Entonces, si yo educo en la libertad, él decidirá y normalmente la sangre llama, ¿no? La sangre jala. Entonces, eventualmente regresará a la empresa familiar si no es de inmediato. Pero que tengan esa libertad, porque cuando uno se siente forzado en una situación, no. Sí, difícilmente. Sí, quiere alejarse. Sí, ok. Entonces digamos que lo primero es pues no forzar, ¿no? Y dejar que educar en la poco a libertad. poco. Este es el negocio familiar, esta es la familia, El pero que tú quiera. tendrás la libertad de elegir si quieres estar aquí o no, ¿no? Ok, muy bien. Claro. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, chicas? No, pues, bueno, quedan cosas pendientes, pero bueno, lo dejamos para otra sesión aquí con Con Cintia. mucho gusto. Bueno, ¿Podrías volver a mencionar el departamento al que... ¿Dónde te podemos En la Escuela de Negocios. Okay. Ahí está también como esta consultoría que tú dices de No, esto que empresas familiares. la consultoría la manejamos desde la materia de empresas familiares. Ok. Somos varios profesores que trabajamos en ese tema y lo que van a hacer los servicios de consultorías para emprendimiento, bueno, están en el área de emprendimiento donde está Olivia. Ok. Que está en el centro de vinculación. El centro de vinculación, justamente. Pues muy bien, Cintia. Oye, pues te agradecemos de verdad muchísimo que hayas venido el día de hoy. Yo aprendí muchísimo. Este tema de empresas familiares y el emprendedurismo familiar creo que da para mucho y es un tema súper importante porque es algo que vivimos, ¿no? Todos los días, Claro. desde la señora que pone su puestecito En afuera la esquina, y que le ayudan los hijos y que le en la ayudan los casa, hijos sí. y que pareciera que bueno, a lo mejor eso no es una empresa familiar, pero bueno, pues sí lo Sí es, ¿no? sí, tiene Una todo. micro. Hasta las grandes empresas que hoy en día conocemos como familiares y bueno, un poco incentivar y motivar a los grandes y chicos pues a que volvamos a este modo de trabajar con la familia e impulsarlo desde la familia. Entonces bueno, muchísimas gracias por estar aquí, te esperamos cuando tú gustes. Esta es tu casa y tu programa, en el Cefas también ahí estamos para lo que podamos servir. Y bueno, agradecemos también a Mari, a Cintia la participación el día de hoy y nos vemos en el próximo programa de Familias Caminando. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.